Bueno, ahorita lo voy a platicar un poquito. Es una carta muy padre que va a hablar mucho a nuestros corazones. La semana pasada, empezamos hace 2 semanas con la introducción. La semana pasada con el pastor Isra vimos los primeros versículos del 1 al 5 y hoy vamos a ver los versículos del 1 al 6. Pues bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él que nos hable, ¿vale? Gracias, Padre, por este día, por esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por tu misericordia y tu gracia al permitirme estar en este lugar compartiendo tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú el que hable, que seas tú el que lleve la palabra, que prepares el corazón de mis hermanos, mi corazón mismo, Señor, para recibir tu enseñanza. Aún también los que están ahí en Zoom, que ellos puedan escucharte, que seas tú el que siga transformando y lavando sus corazones a través de la palabra, porque decías tú, Señor, que son fuentes de agua viva, Señor. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, para los que todos tienen su cuadernillo. Si no, por ahí encárguenselo a Free. Imprimimos un cuadernillo donde podemos hacer nuestros apuntes. Muchas veces, a veces agarramos una hojita por ahí, apuntamos y de repente se pierde, ¿no? O la verdad es que a veces ya no la volvemos a ver, pero cuando tenemos un cuadernillo, ese nos ayuda para poder repasar y poder saber qué fue lo que vimos. Y bueno, hoy vamos a ver, como les decía, Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 10, pero antes me gustaría poder dar un poquito introducción a lo que es la carta, de qué hablaba o qué es lo que Pablo estaba hablando en esta primer carta. Bueno, como les decía, la carta de Tesalonicenses es muy completa porque tiene doctrina, tiene enseñanza, tiene vida cristiana, pero también tiene profecía. Y conforme vayamos estudiando la carta, yo sé que vamos a salir muy animados porque vamos a ver cómo el Señor da promesas de su pronto regreso. Entonces, la verdad que es una carta muy completa. Y bueno, vamos a entender un poquito qué es la iglesia de Tesalónica o quiénes eran los tesalonicenses. Tesalónica es una ciudad europea, fue la segunda ciudad donde Pablo visitó en su segundo viaje misionero. Esta iglesia de Tesalónica era una ciudad portuaria, era una ciudad donde está en Grecia y era la segunda ciudad más importante en Grecia, siendo la primera Atenas, ¿no? Bueno, conocida por todos. Y bueno, Pablo lo que hacía, cada que iba a una nueva ciudad, lo primero que hacía era ir a las sinagogas. Iba a los judíos. Aplicaba lo que dice Romanos 1:6. Decía Pablo, no, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y decía primeramente a los judíos y a los griegos. Entonces él siempre iba a las sinagogas, a los judíos. Aunque su llamado era para los gentiles, siempre pasaba a las sinagogas. Bueno, en este segundo viaje misionero, Pablo iba con Silas, también llamado Silvano, en alguna de las cartas, y Timoteo. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Pablo, cuando llega a esta ciudad, donde aún no se conocía mucho de Cristo, porque recordemos que estaba en Europa, una de las primeras ciudades de Europa. Aquí está Jerusalén o Israel, Asiria, y por acá está Europa. Bueno, muchos de ellos no conocían lo que no habían escuchado de Cristo. Las sinagogas estaban repartidas por todo el mundo existente en ese momento, porque después de la diáspora, pues bueno, muchos se alejaron y habían hecho su religión, porque realmente era una religión e incluso es conocida como sectas. La secta de los fariseos, de los seduceos. Entonces, bueno, ellos seguían con sus ritos, seguían haciendo todo lo que el judío que veíamos y que sabemos que hacían en Israel, bueno, exactamente lo mismo hacían de aquel lado, ¿no? Entonces llega Pablo, y dice el libro que empezó a vaciar las filas de las sinagogas.
Entonces, imagínense, ¿no? Cómo estaban los judíos celosos, porque estaba vaciando con su predicación del evangelio las filas de las sinagogas. E incluso, pues bueno, los mismos fariseos empezaron a hacer lo mismo que los judíos en Israel, que fueron con los gobernantes para decir que Jasón, que era un creyente, estaba hospedando ¿cómo se dice? Estaba a traicioneros del rey, porque aquel hombre venía a anunciar a un rey que no era el César. Entonces, bueno, los gobernantes tomaron como rehén a Jasón y le pidieron que salieran todos los misioneros, bueno, Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, bueno, ya empezaba a haber ahí persecución ideológica. Entonces, pero algo muy importante, fíjense, Pablo solamente estuvo dice la palabra y la escritura que estuvo 3 sábados, 3 días de reposo. O sea, menos de un mes, y la verdad es que él se quedó preocupado porque al irse y había predicado el evangelio, obviamente muchos tomaron decisión, pero él estaba preocupado de qué iba a pasar con ese liderazgo pequeño, muy nuevo que había quedado. Entonces, cuando él viaja hacia Atenas, manda a Timoteo que regrese a la ciudad para ver qué es lo que había pasado. Ellos se habían acordado de verse en tiempo después, Corinto, y bueno, cuando regresa Timoteo con las noticias, bueno, él queda muy contento de saber que una iglesia nueva, con nuevos creyentes, estaba firme en la fe. Entonces, por eso esta carta a los tesalonicenses es conocida como una alabanza a la iglesia de Tesalónica, pero también como la carta de un pastor aliviado, donde dice, bueno, hubo tribulación, pero la iglesia se queda firme, está firme. Hay hermanos creyentes que están firmes. Pues bueno, esto es así como la iglesia de Tesalónica, y como esta carta posteriormente con ese propósito es escrita a ellos. Muy bien. Entonces, un dato también importante que se me pasaba. Esta se dice que fue una de las primeras cartas de Pablo. Está también ahí Gálatas, que dice que probablemente Gálatas fue. Bueno, hay una serie de años que dice que si fue la primera o fue la segunda, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, esta es una de las primeras cartas del apóstol Pablo. Y muy bien, entonces ya entrando a nuestro pasaje, vamos ahí a Tesalonicenses. Vamos a leer solamente los primeros versículos que vieron hace 8 días, pero para entrar en contexto. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahí se refiere a esa fidelidad que ellos habían mantenido. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Esa frase, grábensela, que va a ser importante. Dice, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues bueno, Pablo estaba muy, muy contento de las noticias que había traído Timoteo, y entonces, pues bueno, escribe algunas semanas después, no lo dice exactamente la Biblia, pero escribe a los tesalonicenses. Y entonces, así como llegamos a nuestro versículo 6, vamos a leerlo completo y luego lo vamos desmenuzando. Dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos liberará de la ira venidera. Bueno, para los que están anotando ahí en su cuadernillo, la predicación de hoy se llama, precisamente como dice el primer versículo que vamos a ver hoy, vosotros vinisteis a ser imitadores. Muy bien, el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores. ¿Imitadores de quién? Yo me preguntaba. Bueno, el mismo versículo nos lo dice de nosotros y del Señor. ¿Y por qué lo dice? Porque dice que ellos habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habían dado ejemplo a Macedonia y a Acaya. Bueno, esta palabra imitador, en su connotación positiva, porque bueno, tiene una negativa que es falsificador, etcétera, pero en su connotación positiva es alguien que sigue a una persona, es aquel que es una copia de algo, es aquel que se parece a algo, es aquel que hace lo mismo. Ellos, los de Tesalónica, estaban siendo imitadores de Pablo. ¿Y en qué? Bueno, recién cuando empezó su segundo viaje misionero Pablo, él venía saliendo de Filipos, donde en Filipos los habían latigado, los habían encarcelado, realmente estaban pasando gran tribulación, pero ellos no se detuvieron. Ellos estaban predicando la palabra de Dios. Y exactamente lo mismo es lo que estaba pasando en Tesalónica. Ellos ya estaban viviendo cierta tribulación y cierta persecución ideológica, y ellos seguían. Entonces los estaban imitando. ¿Estaban imitando a quién? A Pablo, a Silas y Timoteo, pero algo bien importante, ¿a quién más dice? Al Señor. ¿Ok? Dice, vosotros viniste a ser imitadores. Y fíjate, muchas veces nos cuesta trabajo poder imitar a un hermano o a un líder en la iglesia. Es complicado. Yo me imaginaba ellos, bueno, recién los habían conocido, recién habían llegado a Tesalónica y ya estaban imitando su fe. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué a veces a nosotros como iglesia nos es difícil imitar a los hermanos, al liderazgo, a los pastores? Obviamente en las cosas buenas, ¿verdad? Porque obviamente la iglesia, sabemos, bueno, todos somos pecadores y tenemos nuestras situaciones. Pero ¿qué pasa? A veces nos olvidamos de ver a aquel que estaba arriba de Pablo, de Silas y Timoteo. ¿Quién es? El Señor. Muchas veces nos enfocamos en el hombre, y si nos enfocamos solamente en el hombre, que tiene responsabilidad como líder, como pastor de una iglesia, tenemos responsabilidad de mostrar a Cristo, pero somos falibles. Pero bueno, más allá de nosotros, ¿quién está? Cristo el Señor. Finalmente, ellos estaban imitando a Él. Y fíjate, el mismo Pablo, vamos a Filipenses 4:8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Les decía a esta iglesia, a la iglesia anterior que se había formado, precisamente les hablaba de esto. Yo tengo aquí como título, dice, en esto pensad. Decía Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una promesa. Entonces lo que Pablo les decía, todo lo bueno que puedas ver en mí, todo lo bueno que puedas ver en nosotros, en esto pensad y en esto haced. Entonces, hermanos, somos llamados a ser imitadores de lo bueno, de lo piadoso. Es a lo que hemos sido llamados a hacer, y es precisamente lo que hacía la iglesia de Tesalónica. Y mira, sin duda la persecución era complicada. Como decíamos hace rato, Tesalónica era una ciudad portuaria donde había un mundo de culturas, de nacionalidades, donde había mucho pecado. Entendiendo toda la ideología griega, aunque en ese tiempo el Imperio Romano ya era el que estaba ahí presente,
Grecia no se había salido de la mente y de los corazones ni de los romanos, ni de los griegos ahí. La misma ideología persistía. Entonces, era complicado. Vamos ahí a Hechos 17, 1 al 9, para ver qué es lo que estaba pasando. Hechos 17, del 1 al 9. Alguien que lo tenga, que lo lea con voz fuerte, del versículo 1 al 9. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y de algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero y también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Exacto. Entonces, imagínense todo lo que estaba aconteciendo. De alguna forma, Pablo estaba trayendo una nueva doctrina, porque como decíamos al principio, ellos no habían escuchado el Evangelio, ellos no conocían en su mayoría lo que estaba pasando en Israel con el Mesías. Entonces, y de alguna manera, ellos estaban siendo también, en las sinagogas, los judíos estaban siendo contaminados con todo lo que se veía en el mundo griego, en el mundo romano. Y bueno, entonces llega Pablo y les habla sobre que solamente es necesario que el Cristo padeciese. Que solamente por Cristo y por su sacrificio es que ellos iban a tener salvación. Entonces llega a decirle esto a los judíos que se encontraban ahí, fariseos en actitud, llega a decirles esto, pues obviamente empieza a causar celos. Y entonces empieza a vaciar las filas de las sinagogas, y entonces obviamente empieza la envidia, el odio, y exactamente lo mismo que estaba ocurriendo con Jesús es lo que estaba pasando con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo imitador ¿de quién? De Jesús mismo. ¿Te das cuenta cómo va en la escalerita? Finalmente, es lo que estaba pasando. Entonces, por un lado, Pablo con las sinagogas empieza a tener esas tribulaciones, pero también en la parte de los gentiles, porque aunque Pablo llegaba siempre a las sinagogas, también tuvo un ministerio muy fuerte fuera de las sinagogas con los gentiles. Y es ahí donde era complicado. ¿Por qué? Porque un mundo lleno de tanto pecado, de tanto libertinaje, y con esta ideología griega, fíjate, en ese entonces, yo sé que has escuchado hablar del relativismo. El relativismo es algo que está tomando mucho auge, siempre ha existido, pero está tomando otra vez mucho auge en nuestros tiempos. En ese entonces también existía el relativismo. Si has escuchado de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, cuando él empezó a conquistar desde Babilonia todo lo que es la media luna fértil, Israel, Egipto y obviamente toda la parte de Roma, ¿qué es lo que hacía Alejandro Magno? Magno no destruía las ciudades, de hecho no destruía su idiosincrasia, sino que él trató de formar un mundo universal. Desde ahí ya estamos viendo un gobierno globalista. Esa es la raíz de los gobiernos globalistas. Entonces, él llegaba, tomaba una cultura, una ciudad, un imperio, y les permitía tener sus dioses. Les permitía que pudieran seguir con su cultura.
Entonces había toda una mezcolanza de dioses, de culturas, de ritos, que al final, para este tiempo, estaba el relativismo a más no poder. Es decir, si para ti eso te hace feliz, si para ti ese es tu Dios, adelante. Si para ti está bien, no sé, si tú eres hombre pero te crees mujer, pues está bien, no le haces daño a nadie. Si eres mujer y te crees hombre, también. Si para ti está bien tomar a una pequeña de 8 años y casarte con ella, también. Lo que importa es el amor, ¿no? Todo ese tipo de ideas tan controvertidas que hoy vemos es lo que pasaba en ese entonces. Entonces, para Pablo, y obviamente los gobiernos globalistas desde ese entonces, obviamente esto era un choque contracultural. Algo que obviamente causaba alboroto y revuelo. Eso es lo que estaba viendo Pablo y la iglesia de Tesalónica. Pero aún la iglesia de Tesalónica se mantuvo fuerte y firme. Si te das cuenta, hermano, la Biblia nos enseña tanto. Yo sé que a lo mejor en algún momento, cuando no conocías del Señor, a lo mejor pensabas como yo. Decíamos, es que la Biblia es antigua. La Biblia es del pasado, es letra muerta. Hoy en día es otra cosa, o sea, por eso nosotros no leemos la Biblia, porque hoy importan otras cosas, hay más información de dónde tomar, ¿no? Es lo que siempre decimos, pero ¿qué dice Hebreos, no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios nos sigue hablando y nos muestra precisamente estos hechos históricos que antes sucedieron, pero que hoy están pasando. ¿Y para qué nos los muestra? Para fortalecer nuestra fe en que el Señor nos capacita, como capacitó a la iglesia de Tesalónica, para poder vivir nuestra fe y mantenernos firmes. Entender que lo que pasó antes, hoy mismo está sucediendo y que nosotros tenemos que estar preparados como iglesia para mantenernos firmes a pesar de ¿qué? De las tribulaciones, a pesar de la persecución ideológica, a pesar del gobierno. Porque algo bien importante, familia, el gobierno nunca ha sido amigo del cristianismo, ni lo va a ser. Con esto, no quiero decir que tenemos que levantarnos en rebeldía y vamos a marchar y vamos a hacer esas cosas, ¿no? Pero algo que sí quiero que te quede bien claro, el gobierno nunca va a ser tu amigo, porque ellos tienen otros intereses. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? La carne, el mundo y Satanás. Ajá. Entonces, siempre ellos sirven a otros intereses, el cristiano no. Entonces, aguas con lo que escuchas, aguas con lo que te dicen las noticias, aguas con todo. Siempre pásalo primeramente por tu lupa, que es la Biblia, y escudriña la palabra en oración. Y Señor, ¿es cierto? ¿Es verdad que tengo que hacer ante esta u otra situación? Siempre esto es lo que te va a llevar a ti. Al mundo lo puede llevar las corrientes, pero a ti, esto. Entonces, bueno, eso es lo que vivía Pablo en ese tiempo y la iglesia de Tesalónica. Entonces, fíjate qué increíble y por qué Pablo estaba tan asombrado, y para que Pablo, quien era, se asombrara de una iglesia, pues wow. Fíjate, dice que vamos al versículo 9, perdón. Ahí me perdí un poquito. Ok, dice, desde el 8 dice, porque partiendo de vosotros, les dice Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínate Pablo, a donde estaba recorriendo, decía, ya no tenemos necesidad de hablar nada, porque su fe y su predicación del evangelio, de lo que ustedes están conociendo, se sabe por toda la región. Y fíjate, Acaya se encontraba en Corinto. Es una isla que está debajo de Grecia y está más o menos a 350 kilómetros de distancia. Si nosotros tomamos ese mapa y lo traemos a México y situamos Querétaro como el centro de esa circunferencia, 350 kilómetros de circunferencia, más o menos el evangelio estaba llegando, si lo vemos así, partiendo desde Querétaro a Guadalajara, San Luis Potosí, tal vez un poco de Tamaulipas, no sé, Hidalgo, Ciudad de México, Toluca, Michoacán.
esa circunferencia. Imagínate que de la IBM Querétaro se escuchara esto. Que no sé, cualquier pastor famoso, conocido, que llegara por aquí y dijera, oye, es que a donde quiera que voy, se habla de ustedes, de la IBM Querétaro, que han sido firmes, que han sido fuertes en la fe, que han permanecido y que por todos lados están divulgando el Evangelio. Tan es así, imagínate un John MacArthur, ¿no? Digo, sé que no es muy evangelista a lo mejor, pero que me imagino que por ponerle un nombre, ¿no? Que llegara, oigan, es que pues ya no tengo chamba, no tengo nada que hacer. Es lo que hacía Pablo. Entonces, qué increíble, es por eso que él estaba asombrado de lo que los tesalonicenses estaban haciendo. Sin duda, hermanos, cuando yo veía esto, decía, híjole, ¿qué tanto nos falta, no? ¿Qué tanto me falta a mí el predicar el Evangelio? Pero ¿sabes por qué dejó de pasar esto? La iglesia de Tesalónica estaba viviendo su primer amor. ¿Quién de aquí ya ha vivido su primer amor? ¿Y la mayoría conoce ese concepto? Bueno, ese primer amor es cuando tú llegas a Cristo, entiendes lo pecador, lo sucio que estás y entiendes el sacrificio del Señor y dices, wow, no puede ser que siendo yo quien sea, el Señor murió por mí. Entonces te vuelcas de amor, de gozo por Él y entonces empiezas a predicar, a compartir ese mensaje. Tristemente, y no solamente en nuestra iglesia, es algo en todas las iglesias, el primer amor muere. Y de esa frase del primer amor existe porque en algún momento murió y después tal vez hubo un segundo amor o un segundo aire, ¿no? Que dicen por ahí, que a veces dices, bueno, es que otra vez, híjole, voy a regresar al camino del Señor. Y a veces el Señor nos toca, para que regresemos a ese primer amor. Pero hay veces que algunos hermanos se quedan y ya jamás regresaron. Y ese primer amor quedó ahí. Pues bueno, eso tristemente es lo que pasa con nosotros. Y este primer amor, ¿sabes qué sucede? No es que el Señor nos lo quite, sino nosotros mismos lo apagamos. ¿Cómo es que apagamos nuestro primer amor? Dejamos de leer la palabra, primeramente, dejamos de leer a lo mejor un devocional, dejamos de repente de congregarnos, dejamos de repente de estar escuchando alabanzas en todo tiempo, en todo momento. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo va menguando. Esa flama, ese fuego va apagándose. Si tú hiciste realmente una confesión genuina y te arrepentiste, el Espíritu Santo no se va a ir, jamás se va. Porque se queda como las arras, decía en Efesios, ¿no? Hasta la redención adquirida, se queda ahí. Pero tu Espíritu Santo mengua. ¿Qué hay de tu corazón? ¿Está menguado? ¿Qué hay del Espíritu Santo dentro de tu corazón? Como iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, a nivel mundial. Pero sabes, quedan remanentes. Y nosotros podemos ser ese remanente fiel que mantiene ese fuego del Espíritu Santo. Y si tú has sentido que se ha apagado ese fuego, háblalo con el Señor, medítalo. Pídele que llene ese Espíritu Santo. Pero ¿sabes algo bien importante? Ese poder del Espíritu Santo, ese poder de llenura, no viene como algo mágico, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces en algunas iglesias se invoca, ¿no? Y Espíritu Santo, ven y lléname. Y eso es una herejía, porque al final cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y no es que tenga que ser llenado de afuera hacia adentro, sino que tú, de adentro, con la palabra, con la comunión con Cristo, empiezas a ser llenado, ¿no? Como ese tanquecito de gasolina, ¿no? Ahí está lo poquito que tienes, pero empieza a llenar, empieza de adentro hacia afuera. Entonces nosotros somos responsables de llenar ese tanque. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que renovarnos, llenar del Espíritu Santo nuestro corazón. Y bueno, más adelante, regresando ahí a nuestro capítulo, ok. Perdón.
Ok, llegando a nuestro capítulo, vamos ahí al 8, voy a repetir, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Como te decía, la ciudad de Tesalónica se había convertido de los ídolos a Dios, y esto había causado todo un revuelo. Pero más que eso, lo que estaba sucediendo es que ellos estaban siendo, y este es con el mensaje que quiero que te quedes, ellos estaban siendo imitadores de Pablo y del Señor mismo. Y mira, hay algo que yo sé que es muy importante y a veces no lo mencionamos en las iglesias. Para que una iglesia sea una iglesia sana, que una iglesia se reproduzca, tiene que haber cosas importantes. Una de ellas es el amor. Y Pablo lo decía en Colosenses 3:14, porque el vínculo perfecto es el amor. Pablo empieza a decirle a los colosenses, empieza a exhortarlos, a animarlos en muchas cosas, pero dice, de todo esto, lo principal y el vínculo perfecto es el amor. Y yo sé que esta iglesia de Tesalónica se reprodujo así, uno, porque era el plan del Señor, pero dos, porque estaba comandada ¿por quién? Por Pablo, ¿no? Conocemos a Pablo. Y realmente él estaba llegando con el poder del Espíritu Santo. Y ahí vamos a regresar a Tesalonicenses, el versículo 5, donde le dije que iba a ser importante. Decía Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, ¿en qué? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos vosotros en amor a ustedes. Lo que hizo de esta iglesia que creciera como estaba creciendo es el amor. Y mira, familia, yo sé que muchas veces en las iglesias se habla de esa falta de amor y es real. Es real, y más, cuanto más grandes son las iglesias, más complicado y más difícil es. ¿Por qué? No olvidemos que la iglesia está llena de personas como tú y como yo, que somos pecadores. Personas que muchas veces nos dejamos llevar tanto por las corrientes de este mundo, por los afanes de la vida, que dejamos de amar a nuestro prójimo. Dejamos de amarlo como el Señor nos mandó a hacer. Y entonces de repente se vuelve más importante nuestra religión que el poderle servir a otros. Y entonces vamos convirtiéndonos o regresándonos, como decía el escritor a los Hebreos, a nuestras viejas costumbres. Y entonces nos empezamos a convertir solamente en religiosos que venimos los domingos. Y sabes, eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, no nada más a los congregantes, sino a los líderes y a los pastores. Nos convertimos en religiosos nada más. Y dejamos el amor, el fuego del Espíritu Santo a un lado. Y solamente seguimos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer. Pero el llamado de Pablo a los tesalonicenses y el llamado para nosotros es lo que decía el título. Porque vosotros venisteis a ser imitadores. Y mira, ¿cuál es la enseñanza que podemos tomar de este pasaje? Uno, pues bueno, principalmente tenemos que ser imitadores, como decía Pablo. Primeramente sí de los hermanos, buscando, como decía Pablo a los filipenses, de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, esto haced. Tenemos que ser ejemplo todos los unos de los otros. Pero si el hermano, el líder, el pastor te llega a fallar, ¿a quién tienes como modelo, como máximo modelo? A Cristo. O sea que no hay pierde, para donde quiera que nos vayamos no hay pierde. No vamos a poder llegar con el Señor y decir, es que no hice esto, es que pues mira los líderes que tenemos, ¿no?
mira el pastor, mira el hermano de la alabanza. O sea, realmente no tenemos excusa, porque al Señor le vamos a rendir cuentas. Pero siempre, hermanos, siempre hay algo bueno en nosotros, que viene ¿de quién? Del Señor. De nosotros no puede salir nada bueno, pero lo bueno, lo poco que tenemos como iglesia, viene del Espíritu Santo y viene del Señor. Eso imitad. Entonces, ¿qué tenemos que imitar? Yo aquí puse 3 puntos. Primero, tenemos que imitar la santidad. Lo que hacían la iglesia de Tesalónica estaba imitando la santidad de Pablo, de Silas y Timoteo. ¿Qué santidad? Bueno, ellos estaban apartados del mundo y estaban apartados para servirle al Señor. Y precisamente vamos ahí a 1 de Pedro 1, 14, 16, dejen ahí un separador. Primer carta de Pedro 1, versículo del 14 al 16. Fíjate, les voy a leer desde el 13. Dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santo. Sed santo también vosotros, santos en vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos, y este versículo de Pedro se basa en Levítico capítulo 11, creo, donde el mismo Señor le decía a Moisés, tienes que ser santo porque yo soy santo. Es una ordenanza, no es si queremos o no. Pero, y aquí quiero hacer una pausa, debemos de entender qué es la santidad. La santidad se define en apartarnos del mundo y lo que el mundo hace para hacer lo que Dios quiere. Y la santidad es una santidad progresiva. Es una santidad que tenemos en 3 tiempos. Somos santos en el momento que recibimos al Señor. En ese momento tú ya eres un santo posicional. Es decir, por posición eres santo, eres apartado de. ¿Eres sin pecado? No. Pero bueno, entonces viene la santidad progresiva, que es precisamente desde que recibiste a Cristo hasta que el Señor venga. Esa santidad, ¿de quién crees que es responsabilidad? Es de nosotros, totalmente de nosotros. Nosotros tenemos que buscar la santidad día a día, para que en el momento que ya sea la santidad donde vamos a ser glorificados, sea que el Señor nos llame antes o que venga por nosotros en el arrebatamiento, ahí es donde se va a completar. Y ahí es donde vamos a estar en cuerpos glorificados. Pero en este ínter no podemos llegar así totalmente mundanos, ¿no? O sea, si realmente recibimos al Señor, tenemos que ir avanzando, 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 avanzando. Es un proceso. Pero entonces el llamado es a santificarnos en este proceso. De esta manera, cuando tú te santificas, cuando estás viviendo para el Señor, entonces te llenas del poder del Espíritu Santo. Y ese poder, fíjate, ese poder no es que venga de nosotros mismos. Porque muchas veces decimos, bueno, es que el hermano o aquel pastor predicó con un poder. Ese poder no es algo que venga de nosotros, viene del Señor. Y ese poder tiene más que ver con el poder que le entregamos al Señor para que Él nos utilice. O sea, tiene que ver más con la influencia del Señor en nuestra vida que algo que venga de nosotros mismos. Si dejas que el Señor te posesione, que te tome y haga posesión de ti, de tu intelecto, emociones y voluntad, entonces vas a tener poder en el Espíritu Santo. Por eso dice en, no con el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Ese poder no va a venir de ti, sino del Espíritu Santo. Y entonces vas a poder imitar al Señor, imitar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ok, el segundo punto. ¿Qué otra cosa tenemos que imitar de Pablo
pero también del Señor, primeramente, su amor. Y ahí si nos vamos a Juan 13, versículo 34 y 35. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Alguien que lo lea fuerte. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo a Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ok. Muy bien. Pues bueno, el versículo 34 le decía el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, poniéndose Él como modelo, a alguien a quien seguir. Que también os améis unos a otros. Y dice el versículo 35, que esto es muy fuerte, ¿no? Para mí dice: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas veces cuando decimos la palabra discípulo, ¿a qué te imaginas? Pues te imaginas al líder, al servidor, al evangelista, al pastor, ¿no? Pero realmente todos somos discípulos del Señor, porque Él nos discipula, sea a través de un discipulado, o sea a través de venir a escuchar las predicaciones. Él nos discipula a través de su palabra. Entonces Él dice que en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tengan amor los unos con los otros. Iglesia, muchas veces, alguna vez escuché un comentario hace mucho tiempo. Decían: bueno, ¿por qué a veces en las iglesias llegan las personas por un tiempo y se van? ¿Por qué es que no permanecen? Muchas veces es porque, bueno, están orando por una iglesia, están visitando varias iglesias y al final el Señor los va a colocar en la iglesia que es. Ese es el mejor de los casos, ¿no? Otra, a veces solamente son visitantes, están de paso. Algunas otras, las personas no se quedan. ¿Por qué? Porque falta amor, porque no ven ese amor en la iglesia. Y precisamente es lo que decía el Señor: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Eso es algo muy, muy complicado de imitar, y les voy a decir por qué. Porque el que nosotros tengamos amor por los otros implica un hecho que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, y es morir a nosotros mismos. Porque si mueres a ti mismo y dejas de verte a ti mismo y solamente tus necesidades, y mueres a ti mismo, entonces vas a poder darte a todas las personas. Vas a poder ver por la necesidad del hermano, por la necesidad de la hermana. Vas a poder ver, quedarte a platicar después del culto, a lo mejor con alguien que está pasando alguna necesidad, preguntarle cómo está tu familia, cómo está tu esposo, involucrarte. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado. Por eso a mí me encanta Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que tenemos que lograr. Ese es el alcance para el cristiano. Morir a nosotros mismos, como decía Juan. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tenemos que menguar nosotros para que el Señor crezca en nosotros mismos. Y entonces vamos a poder imitar ese amor que el Señor nos vino a mostrar, que Dios nos viene a mostrar a través de Jesucristo. Entonces, ese es el segundo punto: imitar su amor. Ok. Y mira, para terminar, el ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo es algo con que la iglesia ha batallado todo el tiempo de su existencia. Pero no es algo imposible. Hemos escuchado de iglesias que se levantan, iglesias, hay una iglesia de un misionero en África,
no recuerdo el nombre, pero es la iglesia más grande que ha habido en la historia al aire libre. El pastor o el predicador predicaba debajo de un árbol, en un clima extremo, de mucho calor. Él no tenía un lugar como el que tenemos nosotros, él no tenía sillas, no tenía pantallas, no tenía nada de esto. Y a esta iglesia llegaban más de 2,000 a 3,000 personas cada domingo, donde estaban bajo el sol. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que esta iglesia creció así? Porque imitaban, sí, a ese misionero, a ese pastor, a esos líderes, lo imitaban en su amor, el amor que tenía para la congregación. Lo imitaban en su santidad, lo imitaban en su servicio. Pero ¿sabes un dato curioso? Que no pasaba ahí, pero sí pasa en nuestras iglesias de la actualidad, es que muchas veces llegamos a una iglesia solamente a querer recibir, a solamente, ¿qué voy a recibir? Es que no me dan, es que esto, es que no me saludaron, todo eso que sabemos que ocurre. Vivimos nosotros mismos en nuestra carne y no morimos a nosotros. En esa iglesia dice que cada uno de los miembros se daba el uno por el otro. Y era una comunidad, porque era en África, obviamente imagínate, pobre. Pero cada uno, después de ese tiempo, de esa reunión, siempre veían estar ayudando a los hermanos, cada uno como unidad. No esperaba nada de liderazgo, porque Tomás el líder, ¿qué podía hacer, no? Con más de 3,000 personas. Ellos mismos se daban, ellos eran imitadores de Cristo. Eso es lo que nos falta a veces como iglesia, imitar a nuestro Señor, dejar de ver al hombre y ver al Señor, y entonces buscar ser como Cristo. Y es así cuando una iglesia se reproduce, cuando una iglesia está sana, cuando vemos el amor el uno por los otros. Pero sabes, tú eres parte, yo soy parte, todos somos parte de alimentarnos. Y ya para terminar, el llamado es que vosotros seamos imitadores. Tenemos que imitar lo bueno que el Señor pone en nuestro corazón. Y eso bueno es hacer su obra, hacer su voluntad, servirle, apartarnos en santidad. Bueno, vamos a terminar orando. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, y entender que tenemos un llamado a imitarte, Señor. A imitar, Señor, también lo que tus discípulos, tus apóstoles, aun que eran imperfectos, aun cuando Pablo fue un asesino, cuando Pedro te negó 3 veces, cuando muchos corrieron, cuando te estaban crucificando, Señor, tú los levantaste con el poder de tu Espíritu Santo. Ellos fueron obedientes. Y fueron obedientes, Señor, porque se apartaron en santidad, se apartaron del mundo en ese entonces. Y esos 120 hombres y mujeres que se fueron al aposento alto, se apartaron para esperarte, para esperar esa promesa del Espíritu Santo que llegaría con poder a ellos. Practicaron la santidad antes de recibir el Espíritu Santo. Nosotros, Señor, hoy tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos da poder. Que nos da poder para predicar el Evangelio, que nos da poder para soportar a los hermanos que están pasando por tribulación, que nos da poder de ir y salir de nuestra comunidad e ir y visitar al hermano. Señor, ayúdanos, Padre, a ser imitadores de tu palabra, imitadores de ti, de tu persona, Señor, porque vienen tiempos difíciles, tiempos complicados, donde la iglesia se enfriará y esto
No es un hecho que porque es profético tendría que pasar en nuestros corazones, sino porque el Señor conoce nuestro corazón, sabía que esto sucedería. Pero nosotros podemos ser ese remanente fiel que sigue predicando tu palabra, que sigue predicando tu nombre, que sigue predicando las buenas nuevas. Señor, ayúdanos. Pon peso en nuestro corazón y ayúdanos a recuperar ese primer amor. Si hay dolor en nuestro corazón, si hay una raíz de amargura contra algún hermano, contra algún líder, contra tu iglesia, contra ti mismo, Señor, arranca esa raíz de nuestro corazón y permítenos vivir otra vez nuestro primer amor, entendiendo, Señor, que tú estás pronto a venir, entendiendo, Señor, que tenemos ese llamado. Yo te pido por la vida de esta iglesia y por cada una de las iglesias IBMs en México y en todo el mundo y todas las iglesias que predican tu sana doctrina, Señor. Que no solo prediquemos la sana doctrina, sino que la vivamos, Señor. Porque es necesario vivir lo que predicamos. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.